Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a comenzar con una clase muy importante que es la de trauma encefalocraniano, una de las principales causas de muerte en trauma severo. Bueno, a ver, algunas definiciones. ¿Qué es un TEC? Es un intercambio brusco de energía, energía mecánica o energía cinética, que va a generar, sin duda, un deterioro físico funcional del contenido del cráneo, de la masa encefálica. Principal causa de mortalidad y discapacidad en menores de 45 años, fundamentalmente con el advenimiento de las motos y accidentes de motos sin casco. Eh, Factores de riesgo: coagulopatía, drogadicción, alcoholismo, epilepsia, tratamientos neuroquirúrgicos, cirugías de cerebro previas en los últimos 3 meses principalmente. Ancianos con algún tipo de comorbilidades, no necesariamente tienen que ser ancianos, ¿no? Los aspectos fundamentales de la edad, el mecanismo y tiempo de la lesión, los signos vitales, el examen neurológico, ustedes ya saben que se compone del tamaño y estado pupilar, reactividad a la luz y la escala de Glasgow. Signos vitales, lesiones asociadas. Un trauma severo del cráneo será seguramente alguna lesión ósea o columna cervical o un segmento corporal. Tomografía axial computada, intoxicaciones. Esto va a producir, es probable, un deterioro del sensorio que no vamos a saber, al menos del principio, si pertenece al trauma en sí o al tóxico ingerido. La hipoxia y la hipotensión son dos marcadores de la evolutividad del trauma cefalocraniano. Quisiera que traten de fijar esta clasificación, que en realidad es completa y sencilla. Lo vamos a clasificar de tres maneras, o en base a criterios. Uno es el de severidad, el otro es el mecanismo lesional y por último la morfología, la forma de la lesión. Bien, severidad, leve, moderado y grave. ¿En base a qué? En base a la escala de Glasgow. Ya sabemos que esto, muchachos, vuelvo a repetir, no quiero ser denso, debe estar pegado en la mayor cantidad de lugares que ustedes frecuentan al día para aprenderlo y saberlo de memoria. La respuesta ocular, espontánea la voz al dolor en ninguna. La respuesta verbal, orientado o desorientado, emite palabras, no llega a unirlas, a hermanarlas, ¿no? Emite sonidos o ninguna respuesta. Y por último, la respuesta motora, obedece a órdenes, localiza el dolor cuando yo lo estimulo con estímulos no sentidos dolorosos, retira el dolor, rigidez de decorticación o rigidez de descerebración. Y por último, ninguna. Recordemos que el menor puntaje es 3, que es limitante de todo tipo de tratamiento prácticamente, y el máximo es 15 en 15. Bien. ¿Cuándo se hace? Luego del ABC. Por más que el trauma craneal sea evidente, primero, alineación de columna con vía aérea permeable, ventilación y circulación. Cuando hablo de ABC, también me estoy refiriendo a una hiperreanimación, o sea, resucitación, de ser posible previo a sedantes o hipnóticos, ¿no? O relajantes musculares, o luego de que sean metabolizados. Ejemplo, la respuesta motora no va a poder ser evaluada en la medida que
tengamos relajantes musculares circulando en sangre. ¿Quién? Personal entrenado. Según la severidad, primer punto. Leve, 14 en 15, moderado, 9 a 13, y grave, menos de 9, de 3 a 8. Esto con respecto a la severidad, entonces leve, moderado y grave. En cuanto al mecanismo adicional, según esta clasificación, habla de mecanismo contuso o mecanismo penetrante. El contuso de alta o baja velocidad y el penetrante por arma de fuego, o sea, en realidad no es herida por arma de fuego, porque herida por arma de fuego sería que se me cayera una pistola sobre el dedo gordo del pie y me está lesionando. Es por proyectil de arma de fuego. El proyectil es el que produce la dilaceración del tejido neuronal. O por arma blanca, cuchillos, etc. Bueno, este es el mecanismo de contragolpe, hacia adelante y bruscamente hacia atrás. Esto puede ser que provoque una lesión combinada anterior y posterior, desgarro de vasos y demás. Y cizallamiento, en algunos casos, de los axones. Bien. Por último, la morfología. Puede ser con lesión craneal o con lesión intracraneal, o sea, se refiere al continente y al contenido. Con lesión craneal, fracturas de bóveda o fractura de base de cráneo. Con respecto a la intracraneal, lesión focal, un hematoma, una contusión y demás, o lesión difusa, que es la temida lesión axonal difusa, que por definición es una lesión irreversible con TAC normal y solamente evidenciable por resonancia magnética en un paciente que no sale del coma y no da sospecha de que la lesión sea tan severa. Bueno, con respecto a la bóveda, puede ser una fractura lineal, con minuta, con pequeños segmentos, con o sin hundimiento, con o sin fístula de líquido, sería una fractura expuesta, con o sin parálisis del séptimo par. Con respecto a las de base de cráneo, con o sin fístula y con o sin lesión del séptimo. Focal, hematoma extradural, subdural y contusión, y el daño axonal difuso. Bueno, lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria se suscita al momento del trauma, o sea, cuando el individuo padece el traumatismo. Contusiones, fracturas, daño axonal, etc. Y el segundo, o sea, las lesiones secundarias, tiene lugar después del impacto inicial, que son los hematomas intracraneales que pueden ir creciendo y dando mayor efecto de masa, edema, hipoxemia, por eso oxígeno al 100%, 12 a 14 litros de flujo, isquemia, aumento de la presión intracerebral y vasoespasmo, que se ve más que nada a una distancia moderada. Habitualmente el vasoespasmo se da en los posquirúrgicos. TEC leve, 80% de los pacientes con TEC. El 80% son leves. Un 15% deterioran en forma progresiva, por eso sirve el Glasgow. Y acá tenemos lo que deterioran con hematoma extradural, epidural, edema difuso, postraumático, hidrocefalia, neumoencéfalo, crisis epilépticas, etc. Placa de cráneo, fracturas, la posición de la glándula pineal, los niveles hidroaéreos que puedan llegar a existir, y el neumoencéfalo junto con los cuerpos extraños que agravarían aún más la lesión.
Con respecto a esta placa de cráneo perfil, vemos el trazo lineal fracturario en la calota craneal. No se confundan con las cisuras, la unión entre distintos huesos craneales. Estas habitualmente tienen forma de serrucho, son las cerradas. Esta es lineal, bien lineal. No parece tener hundimiento. Signo de bajo riesgo, que no tenga síntomas, que puede tener cefaleas y mareos, no vómitos, hematoma, laceraciones, coriación del cuero cabelludo. Y por último, los signos de riesgo aumentado. Cambio de conciencia o inconsciencia al momento del trauma. Amnesia postraumática, habitualmente es una amnesia retrógrada inmediata. Cefalea en aumento, no se dejó nada, no es un trocito de cabeza. Convulsiones, vómitos, edad menos de 2 años, o signo de maltrato infantil, signo de fractura de base de cráneo, otorragia, otorrea, rinorragia, hemotímpano, parálisis del séptimo, signo de Battle, etc. Y herida penetrante o fractura con hundimiento. Estos son los signos de riesgo aumentado. Indicaciones de tomografía, pérdida de conciencia. Algunos dicen 5 minutos como punto de corte. Amnesia, cefalea intensa y déficit neurológico focal. Una paresia, una parálisis, etc. Manejo del TEC leve. Entonces, en base a la gravedad o severidad, leve, moderado y severo. ¿Cómo manejo el leve? Que era, según vimos recién, estadísticamente el 80% aproximadamente de los TEC. Observación por 6 horas. Es leve. Si hay síntomas persistentes, observar por 24 horas. Reposo absoluto, cabecera 30, examen neurológico seriado. Acá dice cada 6 horas. No estoy totalmente de acuerdo. Hidratación con solución fisiológica o soluciones hipertónicas, analgesia, antieméticos y ayuno absoluto. TEC moderado, 10% aproximadamente, 10 a 15. Examen inicial, internación en UTI, el moderado, ese que tiene de 9 a 13 de Glasgow. Control del Glasgow más frecuente, cada 2 horas, ser posible. TAC a todos los pacientes en internación por lo menos de 48. TAC, todos los pacientes e internación 2 días como mínimo. Mejora en el 90, 85, 90% y se deteriora un 10%. Bueno, el que mejora, alta, control y pauta de alarma. El que deteriora se repite el ataque a ver qué está sucediendo e ingresa en protocolo de TEC grave. Bueno, ¿qué hacemos con el moderado? Se interna UTI más TAC al ingreso. Reposo absoluto, cabecera 30 grados, soluciones hipertónicas, examen neurológico cada 2 horas, analgésicos, antieméticos y ayuno absoluto. Nuevo ataque si no hay mejoría del Glasgow. Usted demandaría la colocación de un catéter de PIC, etc. Bueno, Glasgow menor que 9 es un TEC grave, sin duda. Hay una evaluación inicial, siempre con la regla del ABC previo a todo tipo de evaluación neurológica. Pupilas Glasgow
Evaluación secundaria, TAC urgente a todos los pacientes. Evaluación popular. Acá tenemos un paciente con anisocoria, una miriasis importante del ojo derecho. Este paciente hay que intubarlo. Ventilación asistida, goteado de manitol como antiedematoso cerebral. TAC de urgencia si se comprueba lesión expansiva, cirugía. Y el isocórico, tamaño pupilar normal, intubar, TAC, derivación a UTI e interconsulta con un neuro. O sea, estamos hablando que hay un glago previo que habla de la severidad del caso. Manejo del TEC grave. Bueno, volviendo al tema del monitoreo de PIC, está indicado en quién. En todo TEC grave, con TAC anormal, con TAC patológica. Acá vemos los distintos tipos de catéteres y dónde se colocan. El catéter para medir presión intracerebral puede estar colocado en el ventrículo, no es de lo más utilizado actualmente, puede ser epidural, puede ser subaracnoideo, acá tenemos el dispositivo, esto se enrosca. ¿Dónde más? En el espacio subaracnoideo le dijimos, intraventricular, epidural o extradural, y eso es todo. Indicaciones, bueno, ya dijimos cuáles son. TAC normal más 2 de los siguientes factores. Edad más de 40. Sistólica menos de 90. Descerebración o decorticación cerebral ante el estímulo doloroso. ¿De acuerdo? Vamos de vuelta. TAC normal, pero con 2 de los siguientes factores. Edad más de 40, sistólica menos de 90 o descerebración o decorticación. Esta imagen lo que muestra es cuando hay edema cerebral, ejemplo, hay una cierta tendencia a la hernia uncal, a ir hacia abajo, comprimir el agujero magno, y si esto ocurre y no se puede controlar, como el cráneo no es expansible, siempre va a intentar migrar hacia el agujero. Acá esto es por edema y esto vendría a ser por un efecto de masa de un hematoma, un tumor, etc. Estas son las líneas de la guía de presión heteronormal. El P1 es el rebote arterial, ¿de acuerdo? P2 el venoso y P3 es lo que se llama dicroto. Fíjense cuando tenemos una onda de alta presión, cómo el arterial queda relegado en el pico, aumenta más el venoso y el dicroto se mantiene pero con niveles levemente más elevados. Bueno, manejo del TEC grave, mantener el valor de PIC menos de 20. Esto varía si es con cráneo abierto o con cráneo cerrado. Debe intentar mantenerse una presión de perfusión en valores superiores a 60 milímetros de mercurio. Valores superiores a 60. Entonces acá tenemos dos datos importantes. La PIC menos que 20 y la PPC, la presión de perfusión, mayor a 60 milímetros de mercurio. Esta es la fórmula. Si yo quiero mantener una presión de perfusión elevada, óptima, voy a tener que tener una TAM alta y una PIC baja. Con estos dos valores en balanza es donde yo voy a jugar. Bueno,
lo de siempre, cabecera 30 a 45 grados. Eh, ¿Qué sentido tiene? Aumenta el retorno venoso, promueve el desplazamiento de líquido hacia la región medular. Sedación suave, hipnóticos, disminuye el metabolismo cerebral y mantenimiento de la TEA y evitar hipoxia. El tratamiento de segunda línea, sedación fuerte, fentanilo, morfina, midazolam en goteo endovenoso. Hiperventilación, el dióxido es el vasodilatador cerebral más potente. Cuando disminuye, baja el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y secundariamente disminuye la PIC. ¿Esto cómo se logra? Colocando al paciente en un ventilador mecánico, hiperventilándolo, va a lavar dióxido de carbono y llegar a valores que van a rondar entre los 32 35 milímetros de mercurio. Bueno, valores de PCO2 30-35, osmoterapia, manitol 0,5 a 1 gramo kilo. Esto hay que hacerlo en menos de 20 minutos, lo aconsejable. Y luego un bolo de la mitad de la dosis, de 0,25 por 20 minutos cada 6 horas. Cuando aumenta, o sea, cuando no hay cambio en cuanto a la presión cerebral, se puede aumentar a 1 gramo kilo. De persistir, administrar soluciones hipertónicas. ¿Y cuándo se detiene la osmoterapia? Cuando la osmolaridad plasmática alcanza los 320 milímoles por litro. Manejo del té grave, terapia con barbitúricos en alta dosis. Bueno, terapia con barbitúricos en alta dosis. ¿Esto qué produce? Vasodilatación en zonas sanas,